A continuación, la ministra de las Culturas, Yanay Kadamani, en su visita al Quindío. Muchas gracias a todos y todas por estar en este espacio. Muchas gracias, secretario, gobernador, porque hay que decir que es difícil poder conjugar voluntades del gobierno nacional y de los gobiernos locales para que se encuentren en una agenda tan desprestigiada por la opinión pública o por las corrientes masivas de información como lo es la cultura. Creo que acá todos en nuestras vidas, a lo largo de nuestra carrera artística, política, de gestión, siempre hemos tenido que justificar el valor de la cultura. Todo el tiempo, en cada espacio, no importa con quién o qué estemos haciendo, siempre tenemos que justificar la importancia, el valor, la necesidad de la inversión, porque es que la pregunta ahora no es ¿por qué es importante la cultura? No solo porque es importante, sino quién está dispuesto a invertir en la cultura. Porque mucho podemos hablar de implementar políticas sociales, pero ¿quién está dispuesto a hacer una inversión en la cultura? No muchos, no muchos, ni del sector privado, ni de los gobiernos nacionales y locales. Y por eso empiezo agradeciendo, no de manera protocolaria, gobernador, sino porque es difícil encontrar esos liderazgos que estén dispuestos a encontrarse en unas agendas políticas tan tensionantes alrededor de un tema que no es del interés nacional ni internacional. Y por eso la crisis también de la financiación de las instituciones culturales, que muchos la han vivido durante muchos años y que han sobrevivido a pesar de los estados y de los gobiernos, como son las instituciones independientes, particulares, que se han gestado su propio camino. Pero cuando llegan unos gobiernos que además de entender la importancia social, política, de hacer una inversión y un reconocimiento en la cultura, invierten de manera importante. Y ni más faltaba, no me metería de ninguna manera con los números del gobierno local, pero sé que si están acá es porque hay una voluntad, una intención. Pero quiero recordar que si estamos firmando este pacto es porque desde hace 4 años existe la voluntad de un gobierno nacional de triplicar por primera vez en la historia la inversión de un Ministerio de las Culturas. Ministerio al que nadie le apostaba antes, hoy empieza a marcar la pauta del sistema de desarrollo social de este país. Y lo hizo no para nada distinto, sino para garantizar la educación artística y cultural como derecho de la ciudadanía, no como privilegio de los pocos colegios que, bueno, por sus medios, por su capacidad adquisitiva, además de las familias y los estudiantes que lo pueden lograr, ingresar a sus hijos a colegios que ofertan programas de arte y cultura. Pero de los casi 18,000 colegios o instituciones educativas que tiene este país, solo a lo largo de la historia se ha logrado cubrir 3,000 colegios públicos con educación artística. Ustedes pueden imaginarse que son casi 15,000 instituciones educativas sin una educación integral. ¿Qué podemos esperar de un país en donde sus niños se forman solo alrededor de disciplinas fundamentales, por supuesto, pero más relacionadas con el razonamiento que con la sensibilización que da el arte y la cultura? Es que ¿de qué cambio estamos hablando? Y cuando este gobierno empezó a hablar de un cambio, también habló de un cambio estructural. No se ve seguramente tanto como se ven las vías, se ven las construcciones, pero es que hace 4 años hay más de 1 millón de niños en educación permanente, en teatro, danza, música, cine, nuevos medios interactivos y literatura. Desde aplaudir, por favor. Que además hemos logrado una gestión impresionante desde mi perspectiva, seguramente muy, muy personal y el sector tendrá otras maneras de entender el proceso, pero ha venido en un progreso importante. De programa, es decir, de una inversión nacional, pasamos a una ley
El año pasado se firmó la ley Artesal Aula. ¿Eso qué quiere decir? Que el programa deja de estar supeditado a las voluntades de la administración de turno y ya se puede exigir, porque la educación artística está en el sistema legislativo de nuestro país. De legislación, ¿qué queremos hacer con los pactos locales? Que este sea una voluntad de reconocimiento simbólico y de inversión, ya no solo de una entidad nacional, sino de los gobiernos locales, que tenemos que empezar a hacer una inversión colectiva en un sistema nacional de educación artística y cultural, o como muchos lo conocen acá, del CINEFAC y sus subsistemas. Porque un sistema no son un par de células dispersas, porque es que las células dispersas no configuran un organismo. Un organismo se configura a partir de la inversión y del lugar de cada célula. Y somos unas células que necesitamos estar y configurar un mismo organismo, un mismo sistema. Y por eso las voluntades de los gobernadores para seguir los programas de formación artística, que además implementan y requieren procesos de, en una segunda etapa, adecuación de espacios, construcción de espacios, para que existan espacios dignos en las instituciones educativas. ¿Con qué hemos empezado? Con la dotación que supongo desde la gobernación se hace, que el ministerio ha hecho de una manera además muy importante como nunca en su historia. Acá ustedes saben que estamos, acá en el Quindío estamos en 49 establecimientos educativos. Eso quiere decir que hay casi 3 colegios públicos por cada municipio. Y en cada colegio público hay casi 2, 3 artistas formadores, me corrigen nuestros gestores culturales del programa Artes para la Paz, que siempre es un alivio verlos porque están en todo el país. Digo yo, es que estamos en todo el país. El programa está llegando a 1.100 municipios. Es que es una cobertura nacional. Por supuesto que usted luego puede decir, cada vez necesitamos estar en más colegios públicos, pero nosotros ya logramos implementar un programa nacional y hay que defenderlo. Funciona, seguramente se puede mejorar las maneras operativas, los tiempos, es un aprendizaje. Nunca antes habíamos tenido la posibilidad de tener este despliegue y el gobernador y el secretario sabrán, y todos los que tienen acá instituciones y que implementan programas ya no solo en su municipio, sino se descentralizan, que cuando uno implementa un programa de impacto nacional, pues muchos más son los retos. Y más en un país tan desigual como el de nosotros, en donde seguramente para llegar a Boja ya un artista formador no puede coger una carretera, sino que tiene que coger una chalupa y tiene que caminar seguramente 2 horas para poder llegar al establecimiento educativo. Eso es un reto enorme para el Estado, pero es el Estado que entiende su territorio y que no entonces va a contratar a un artista formador desde el centro de las ciudades para que llegue, sino que lo primero que va a hacer es tratar de encontrar ese portador, ese sabedor en el municipio en donde va a hacer la formación y que lo va a vincular, no le va a exigir, como está sucediendo, una certificación profesional, sino que va a identificar sus reconocimientos de aprendizajes previos y siendo portador lo va a vincular con una dignificación laboral al programa. Entonces, lo que hemos logrado, seguramente con muchos retos aún, es lo que yo propongo acá, gobernador, que tenemos que fortalecer y tenemos que defender a la independencia de las inclinaciones e ideologías políticas, y esto lo repito sin ningún tipo de vergüenza en todos los espacios, porque la cultura se tiene que defender a discreción de las administraciones de turno que pasen por estos espacios y estos niveles de representación. Les quiero contar una pequeña anécdota, no me voy a extender mucho más. Hace 2 años me encontré con el maestro James en Cartagena. Y el maestro James tenía muchas preocupaciones, con toda razón y con toda su experiencia en los sistemas formativos que se han implementado de manera local y de manera nacional. Y me decía, ministra, tenemos que lograr la permanencia del programa, sí, a través de la legislación, a través de las voluntades locales, pero sobre todo necesitamos plazas docentes en el sistema maestro. Mire, maestro, yo le quiero agradecer porque gracias a esa recomendación que usted hizo, nosotros desde el Ministerio de Cultura, lo primero que hicimos al llegar a Bogotá fue ir a conversar con el ministro de Educación, ir a donde el presidente de la República
y plantearle la situación y decirle, si nosotros no abrimos plazas docentes en el sistema maestro, el programa se va a acabar. Al mes, el presidente de la República asignó 1.500 plazas para el programa. Eso sí quiere decir que al menos 1.500 artistas formadores van a tener continuidad, pase lo que pase, se acabe el mundo, quede el uno, quede el otro, se acabe el Ministerio de la Cultura, porque hay que decir que varios están posicionando la idea de fusionar ministerios, está bien, son sus propias políticas de gobierno, pero pase lo que pase, van a quedar nuestros artistas formadores y vamos a garantizar al menos en 1.500 colegios públicos la educación artística. Sin contar entonces con que también, y ya no me voy a extender tanto, aquí podría seguir, con que tenemos que reconocer todas las fases de educación. Maestro, y usted sabe que estamos tratando ya no solo de estar en establecimientos educativos, sino de garantizar la educación en todas sus fases, ETDHs, profesionalizaciones, diplomados, es decir, que el ecosistema cultural en todas sus formas de educación empiece a tener una financiación directa del Estado. También no solo en los colegios públicos, sino en los clanes, que supongo que acá, y sé que en Salento hay muchos que ganaron el programa de clanes, los espacios vivos, que se reconozca también la educación informal, porque esa es una realidad de nuestro país. No todo pasa en el colegio, pasan muchos procesos de formación en otro tipo de espacios y eso también necesita su inversión. Y esto para decirles entonces que este pacto gobernador espero mantenga la educación artística y cultural a pesar de los cambios. Muchos dirán, pero es que quedan 2 meses de gobierno, ¿por qué están firmando estos pactos? Bueno, porque es que nosotros estamos pensando en el desarrollo sostenido y permanente de la política de la educación artística, más allá del liderazgo que se está asumiendo en este momento, y yo sé que ojalá y con ambas voluntades la educación pueda tener en este departamento una financiación permanente nacional y local. Y así sea.